Septiembre del 2025, Ciudad de México. El antiguo Foro Sol, ahora Estadio GNP Seguros, ruge con 65,000 personas. No es la primera vez, pero sí la más importante. Después de casi 5 años de silencio, de rumores de separación definitiva y de que cada integrante buscara su propio camino, Zoé regresaba para hacer algo que ninguna banda del rock en español había logrado antes: llenar 6 noches consecutivas el mismo estadio. Muchos decían que el tiempo de Zoé ya había pasado, que las nuevas generaciones preferían otros ritmos, pero esa noche, bajo la lluvia, León Larregui miró al público y entendió que Zoé no solo es una banda, es una religión astral. Hoy en este nuevo capítulo vamos a profundizar sobre la banda más influyente del siglo XXI en México, desde sus inicios hasta su resurrección histórica en este año 2026. Para entender el éxito hay que entender el fracaso. Todo empezó en el año 1995 en Cuernavaca. León Larregui y Sergio Acosta se conocieron y decidieron que el rock mexicano necesitaba un respiro del realismo. Influenciados por The Beatles, The Cure y Radiohead, formaron Zoé. En 1998 firmaron su primer contrato con EMI Music. El resultado, un desastre. La disquera no entendía su sonido espacial y el contrato terminó en un cajón sin que se lanzara nada. Grabaron el famoso demo Olmos de forma independiente y lo vendían ellos mismos al terminar sus shows en bares pequeños donde apenas había gente. Fue esa resistencia la que convenció a Sony de darles una oportunidad en el año 2001 para lanzar su álbum homónimo con temas como Asteroide y Miel. El culto empezaba a nacer. Si hay un año clave es el 2003, Zoé conoce a Phil Vinal, el productor que había trabajado con Placebo. Él entendió que la voz de León no era para gritar, sino para susurrar melodías espaciales. Rock and Lover es el disco que los sacó de los bares y los puso en los festivales con hits como Peace and Love, Veneno y por supuesto Soñé. La banda encontró un equilibrio entre el rock crudo y el pop psicodélico. El impacto de Soñé en la película Amarte Duele fue masivo. Pero lo que pocos dicen es que este álbum fue el que les permitió tocar por primera vez en un escenario principal del Vive Latino en el año 2004. Fue la era donde Zoé dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. ¿Ustedes qué harían si después de un hit nacional su disquera los corre? Zoé hizo lo más valiente, se volvieron independientes y lanzaron su EP The Room. La canción Dead se convirtió en un fenómeno viral en los inicios del internet en México. La gente la descargaba y la compartía en foros. Llenaron el Teatro Metropolitan en el 2004 y en el 2005, demostrando que no necesitaban a las grandes disqueras, ellos ya tenían a su gente. 2006 es el año de la explosión total. Memo Rex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea. Este disco es una obra maestra conceptual que debutó en el número 1 de las listas de ventas en México. Aquí Zoé se puso futurista con sintetizadores análogos y una narrativa de viaje espacial. Los hits Vía Láctea y No Me Destruyas se volvieron himnos generacionales que consolidaron la imagen mística de la banda. Como ya les conté, Siddhartha entra aquí en la batería, aportando un ritmo mucho más dinámico que consolidó el sonido de esta era y fue vital para la potencia en vivo. Con esta alineación conquistan el Palacio de los Deportes en noviembre del 2007. Fue un show histórico donde grabaron su primer disco en vivo oficial, 28-11-07. Pasar de bares a un venue de esta escala fue el golpe de autoridad. Zoé ya no era una banda indie, eran los nuevos reyes del rock nacional. En el año 2008 llega Reptilectric, inspirado en el misticismo Poly, Reptilectric y Nada se vuelven himnos, pero el ritmo de las giras empezó a desgastarlos. Hubo rumores de separación y peleas de egos. Uno de los mayores retos fue lidiar con la personalidad explosiva de León. Imposible olvidar su arresto en el año 2010 y sus roces en las redes sociales. A esto se le sumó la tensión cuando León lanzó su carrera como solista en el año 2012. ¿Cómo salvar a una banda que se está rompiendo? Con un MTV Unplugged en el año 2011, Música de Fondo cambió la historia. Vendieron más de 600,000 copias, ganaron 2 Latin Grammy y el éxito rotundo del disco Diamante fue el pegamento que los mantuvo unidos. Entendieron que juntos eran una fuerza imparable. Después del éxito del Unplugged, la pregunta era: ¿cómo vuelves a los sintetizadores sin perder la elegancia? La respuesta fue Programatón. Grabado en Sonic Ranch, este disco es como un software musical sobre nuestras experiencias. Los hits 10 AM y Arrullo de Estrellas, el 8 de noviembre del 2014 reclamaron el Foro Sol ellos solos, grabaron el disco 8-11-14, un documental histórico ante 55,000 personas con una producción de visuales geométricos y láseres de primer nivel. En 2018 lanzan Aztlán, una carta
carta de amor mística a México, el sencillo Azul se volvió un clásico instantáneo, pero lo más importante llegó en febrero del 2019. Zoé ganó el Grammy Award al mejor álbum de rock latino, repitieron el lleno en el Foro Sol y consolidaron una gira mundial con más de 80 fechas. Eran embajadores de un sonido sin fronteras. En la incertidumbre del 2020 trabajaron en sonidos de karmática resonancia. Por primera vez en años no trabajaron con Phil Vinal, ellos mismos tomaron las riendas de la producción. Es un disco mucho más psicodélico donde cada integrante tuvo libertad total. Temas como Karmadame suenan a una banda que solo quiere disfrutar de su propia maestría. Si analizamos los recintos, la trayectoria de Zoé es una escala al cielo, del Metropolitan al Palacio de los Deportes y de ahí al Foro Sol, pero el hito definitivo llegó entre finales del 2025 y principios de este 2026. Zoé cerró su gira de aniversario de Memorex con 6 fechas agotadas en el estadio GNP Seguros, casi 390,000 personas en una sola ciudad durante estos shows. Presentaron temas nuevos como Campo de Fuerza y Rex XX, demostrando que siguen creando himnos. Este 2026 la banda está más viva que nunca, acaban de anunciar su regreso a los Estados Unidos con fechas en el Madison Square Garden. Tras casi 30 años, Zoé es un fenómeno cultural que ha sobrevivido a todo. Su legado es la forma en que conectan con nuestra parte mística, pero ahora te pregunto a ti, después de estas 6 noches históricas, ¿crees que Zoé ya alcanzó su techo o todavía hay universos por descubrir? Para ti, ¿cuál es la canción más infravalorada? Déjamelo aquí en los comentarios, dale like y suscríbete para que podamos seguir analizando juntos las carreras de las bandas que marcaron nuestra vida. Nos vemos en el próximo análisis para seguir viviendo la música. Chao.